Saludos alfa-sirianos a todos y todas, queridos amigos, amigas, lectores, patrocinadores del blog Médico Animósico y de nuestro canal en YouTube. Yo soy Rui Méndez, médico animósico, y aquí estoy para grabar más un encuentro terapéutico, más un web seminario, para que todos nuestros amigos en Brasil, en Portugal, en España y en todos los países de Latinoamérica puedan tener más y mejores herramientas de conocimiento para expandir sus conciencias y desarrollar su inteligencia en distintos niveles que tenemos todos nosotros, seres humanos. Sean todos muy bienvenidos a nuestra Casa Real Sagrada. El tema que hemos elegido para tratar en nuestro encuentro de hoy es Industria, Empresa y Comercio. La gran conspiración bioenergética. Justamente porque nosotros ya estamos enseñando a todos hace algún tiempo que todo es energía y vibración. Amor infinito es la única verdad y todo lo demás es ilusión. Incluso es ilusión este mundo material que habitamos, baseado en una realidad binaria que es positiva, negativa o masculina, femenina, yin y yang, depende de la cultura en que habitas. Y estas dos energías se dividen por 7 frecuencias, 7 plataformas evolutivas que pueden ser leídas por nuestros sentidos como agua, tierra, fuego, madera, metal, aire y éter. Cada una de estas estructuras está conectada con una letra, con un número, con un elemento de la naturaleza y con un planeta de nuestro sistema solar. Cuando comprendes que estos elementos están trabajando juntos, comprendes el trabajo de la geometría sagrada. Y lo que nosotros en sánscrito llamamos prana, que es la bioenergía vital de todos los seres que tienen cuerpos físicos encarnados en la raza humana, no es pose, no es propiedad de los seres humanos propietarios de cuerpos de la raza humana encarnada. La gran verdad es que la bioenergía vital que debería alimentar anímicamente toda la raza humana, mucho antes de alimentarse de alimentos sólidos para el cuerpo físico, esta bioenergía vital, este prana, está desviado justamente para lo que conocemos como las industrias, las empresas y el comercio, justamente porque es el trabajo de estas 3 estructuras que realmente tienen valor sagrado para los humanos del planeta Tierra, de una manera que la vida humana no lo tiene. Y por eso los seres humanos del planeta Tierra están bajo un proceso de hipnosis masiva donde se quedan alabando viejos y muertos, se esclavizando por un pedacito de papel, en cuanto los niños, en cuanto la bioenergía vital no es respetada y es donada gratis para estas estructuras como los bancos, como las industrias, como las empresas y como el comercio. Y por eso hemos elegido este tema hoy justamente para que nuestros espectadores puedan tener un mejor nivel de comprensión sobre cómo la raza humana es esclavizada en este planeta a través de estas 3 estructuras principales en niveles contemporáneos, ¿no? Industria, empresa y comercio. Es una gran conspiración que estas 3 estructuras mantienen justamente para secuestrar nuestras bioenergías, de manera que 99% de la población cree ser dependiente de todo lo que crea el 1% que está en la punta de la pirámide, que forman nuestras élites, que tienen un nivel de conocimiento superior a aquellos que son trabajadores, a aquellos que son mano de obra. Por eso, para cambiar la sociedad es necesario es obligatorio cambiar a uno mismo. Y por eso hoy estas informaciones son imprescindibles para que tú puedas comprender cuál es tu nivel de comprometimiento con estas estructuras que son las industrias, la empresa y el comercio. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre qué son las industrias, ¿no? Desde una perspectiva fría, las industrias son las estructuras responsables por, digamos así, administrar toda la materia prima básica necesaria para la manutención
de la vida humana en el planeta Tierra. Entonces es a través de las industrias que los elementos de la naturaleza básico a la supervivencia son transformados en productos que posteriormente serán vendidos en los mercados, ¿no? En las empresas de comercio. Entonces las industrias son responsables por el almacenamiento, por la producción y también por la distribución masiva de estos productos que son indispensables, que son fundamentales a la cultura humana y su supervivencia en el planeta. Y a través de este trabajo, que es un trabajo masivo, que es un trabajo que movimenta muchísimas personas desde una perspectiva jerárquica, a través de este trabajo se crean fábricas, se crean logísticas de distribución donde personas serán empleadas y a través de esta generación de empleo nosotros vamos a tener, digamos así, una sociedad arquitectada de manera que aquello que no es industrial, aquello que no es masivo, se encuentra amenazado de extinción. Y ese es el lado satánico, el lado negativo de la industrialización, ¿no? Porque a través de la industrialización, los pequeños comercios de barrio, la artesanía, que son cosas que solamente una persona puede hacer, no puede hacer de manera serial como hacen las máquinas de las industrias. Y toda la actividad humana que nos permite, digamos así, desarrollar las actividades necesarias para ser feliz y quizá un día comprender la propia programación existencial y realizar el propio opus magnum, se encuentran amenazadas y bajo regularizaciones que amenazan la libertad fundamental, individual del hombre común. O sea, a través de la industrialización, actividades como caza, pesca, agricultura y la ganadería están bajo los escrutinios de personas que tienen mucho poder, y las personas que siempre lo han actuado en estas actividades profesionales y que están aquí para hacer eso, no lo pueden hacer y acaban teniendo que se transformar en empleados de las grandes industrias, ¿no? Entonces, desde una perspectiva fría y satánica, las industrias son responsables por el secuestro de los bienes, de las materias primas que la tierra da en abundancia para toda la raza humana. Y claro, las personas que son responsables por las industrias, los industriales, están en la punta de la pirámide. De manera que toda la raza humana pasa a depender de ellos. Y claro, para que este trabajo pueda funcionar, ellos tienen que tener cómplices. Y los cómplices de los industriales, a principio, son justamente los empresarios y los comerciantes, ¿no? Entonces, ¿qué es una empresa? Si una industria es responsable por toda la organización y secuestro de toda la materia prima para que 1% de la población pueda tener grandes ganancias, en cuanto 99% de la población puede estar sujeto incluso a morir de hambre, como pasa en muchos países de África. Si eso es la industria, ¿qué son las empresas? Las empresas son justamente la reunión de trabajadores en una jerarquía que posibilita justamente el comercio de los productos fabricados por las industrias. Justamente porque si no hubiera una jerarquía donde uno arriba gana más a través del trabajo de muchos, no sería una empresa, sería una cooperativa. De manera que todos los recursos materiales secuestrados por los industriales son posteriormente distribuidos por los empresarios, que de la misma manera que los industriales se reúnen para definir precios, para monopolizar muchas veces el mercado, organizan otras formas de distribución para personas físicas y también consecuentemente generan empleo y pagan impuestos a los bancos, a los políticos y a las industrias, configurando así el sistema capital dentro del cual vivimos,
donde la gente sufre de una patología que es la mentira, la mitomanía, justamente porque estamos acostumbrados a creer que para poder comer yo necesito dinero para ir al mercado a comprar comida, cuando no es así que se lo hace comida. El correcto es que todos nosotros, de la misma manera que aprendes tu idioma, que aprendes matemáticas, que aprendes historia, geografía en la escuela, deberíamos aprender agricultura, deberíamos aprender a manejar hortos, a saber plantar para poder comer, y futuramente también deberíamos aprender arquitectura para no depender de ingenieros y arquitectos que en nuestro planeta son personas bastante malas y poco creativas. Uno de los factores fundamentales del estrés y de todas las enfermedades humanas en nuestro planeta es la calidad de nuestra arquitectura, que es bastante básica. Es como si el planeta fuera un campo de concentración y como si nuestras casas fueran celdas, prisiones, donde nosotros, digamos así, nos reenergizamos de todo el vampirismo que la sociedad capitalista nos obliga tanto a practicar cuanto a recibir para poder participar de esta sociedad. Y por eso los países más ricos del mundo son los que tienen mayor índice, mayor niveles de suicidio. O sea, no es la pobreza que hace con que las personas quieran matarse, es justamente la percepción de que la riqueza material por veces puede nos encaminar para una forma de existencia que es mucho más mortífera y destructiva do que una persona que caza, mata un animal y come, y de esta manera mata la hambre de toda su tribu, de todo su pueblo, y etc. Entonces, claro, a través del comercio y de las empresas, la raza humana es rehén de personas que son consideradas emprendedoras, y por eso hay tantas personas que mendigan empleo, que aceptan la esclavitud financiera, entre otras cosas, justamente porque no han sido educadas, no han sido preparadas para comprender los mecanismos de la existencia en nuestra realidad, de manera que son dependientes de otros seres, no porque lo sean de hecho, y sí porque no tienen un nivel de conocimiento que les permite existir de manera digna. Y todos nosotros durante un determinado tiempo de nuestras vidas tendremos de pasar por eso, tendremos de depender de otras personas que lo saben más o no lo saben, pero muchas veces tienen más. Y claro, quien tiene más tiene que compartir, justamente porque es a través de este compartir que es posible enseñar. Ahora, claro, este compartir no es algo necesariamente democrático, no es algo necesariamente justo, principalmente para la óptica de quien está abajo, ¿no? Es una cuestión meritocrática, es una cuestión evolutiva, es una cuestión que cada persona flaca tiene que arreglar con los fuertes que le ayudan. Porque esto es una regla general, es una ley universal para todos en este planeta. El fuerte siempre tiene que ayudar al flaco. Y tú siempre tendrás más fuerza que algunos y encontrarás o necesitarás de otros que tienen más fuerza que usted. Y gracias a eso la humanidad ha logrado evolucionar desde la guerra, desde la barbarie, para la civilización que tenemos hoy. Y es de eso justamente que se trata el comercio, que sería el último eslabón de esta conspiración bioenergética que impiden los individuos de la raza humana en nuestro planeta de ser soberanos, de crear una sociedad, un sistema hecho a la imagen y semejanza de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es el comercio? El comercio es justamente la evolución de la guerra. Es una solución provisoria justamente para que el saqueo, el robo y la violación y la invasión, que son las actividades por excelencia de una guerra, puedan evolucionar a través de la diplomacia, a través de acuerdos, a través de honestidad, a través de acuerdos de compra y venta, que hacen con que la humanidad se libere de esta energía salvaje, destructiva, beligerante y a nivel específico animalizante que las guerras crean, ¿no? Ahora, al contrario de la empresa y de la industria, el comercio no necesita generar empleo, aunque pueda hacerlo.
pero desde una perspectiva de la energía vibratoria, el comercio es algo mucho más honesto y necesario para los individuos do que las empresas y las industrias que son utilizadas como algo necesario, pero que de verdad ocultan, maquilan todo el proceso de esclavización, de esclavitud financiera y moderna de nuestra raza. Y es por eso que cada vez más los empleos y las condiciones laborales son cada vez más precarias, justamente porque los seres humanos no necesitan de dinero, no necesitan de empleo, no necesitan de industrias ni de empresas para ser feliz. Y por eso los indígenas han sido muertos, han sido chacinados. Por eso ha habido un grande genocidio en América, justamente para que el capitalismo pudiera lograr éxito. Ojo, si nuestra línea temporal, el genocidio de los indios en Latinoamérica y Norteamérica, ha logrado materializar el capitalismo que tenemos hoy, es porque estas muertes sirvieran, digamos así, de adubo, de alimento para las vidas que tenemos en el planeta hoy. Y por eso, más importante do que simplesmente querer cambiar el sistema, nosotros tenemos que luchar por el derecho a participar de él y no ser excluido. De manera que eso que hoy es un capitalismo salvaje, naturalmente amadurecerá para una forma de socialismo igualitario, holocrático, meritocrático, que permitirá a las personas comercializar sus talentos, sus conocimientos, sus productos, sin tener que pagar por intermediarios, como hacen y obligan a hacer las empresas y las industrias, dificultando así la existencia de los seres humanos de manera digna, de manera soberana, siempre amenazando la existencia de estos seres humanos con la incapacidad de encontrar dinero, con la incapacidad de pagar por una moradía digna, haciendo así con que nosotros vivamos dentro de perspectivas de miedo, de gratitud por aquello que es obligación, entre otras cosas que hay que cambiar. Y por eso grabamos estos vídeos compartiendo estas informaciones con todos vosotros. Por tanto, amigos, es muy importante comprender que a través del comercio, nuestra sociedad deja de ser beligerante y pasa a generar equilibrio y felicidad de una manera honesta. Esta forma honesta que el comercio puede generar, esta forma equilibrada y feliz de existir que el comercio puede generar evitando la guerra, es justamente corrompida por la mentalidad masificante y serializada de las empresas y de las industrias, que representan justamente esta necesidad de ganancia, esta necesidad de acúmulo y principalmente la perpetuación de la competición en nuestras relaciones, ¿no? En nuestros relacionamientos. Entonces las personas que son felices en el capitalismo tienen que estar eternamente con la sensación de que son campeones. Y para que pueda haber algunos campeones hay que haber muchos perdedores. Entonces esta idea de que la antropofagia es necesaria puede ser cambiada para una mentalidad de beneficios. Y de esta forma nosotros seremos testigos del fin de la propiedad privada, de la obsolencia de la potencia creada, del poder ficticio creado por el dinero, justamente porque la economía no está hecha del acúmulo de dinero, está hecha de negocios geridos entre personas, ¿no? Entonces es muy importante desarrollar un proceso de educación financiera, conocer las formas que la Internet nos posibilita de tener ganancia, sea a través de las bolsas de valores, sea a través de las criptomonedas, sea a través de trabajos terapéuticos que personas en otros países pueden estar se beneficiando de un nivel de conocimiento y siendo orientadas por personas preparadas, por personas inteligentes. Y de la misma manera hay la parte negativa, ¿no? Que toda esta facilidad permite también la propagación de mentiras,
charlatanismo, entre otras formas de ilusión que, digamos así, extiende, ¿no?, nuestra forma de vida basado en esclavitud. Y por eso es tan importante tener un compromiso con la verdad, buscarla en cuanto aún sé que no la he encontrado, porque eso es algo muy interesante que las personas, y curioso, que las personas no llevan en cuenta. Que las personas que buscan la verdad muchas veces la encuentran, porque cuando tú buscas la verdad con corazón sincero, la verdad también te lo busca, porque necesita de centinelas, necesita de abogados. Y por eso el más importante libro sagrado de la raza humana en el occidente nos enseña: busca la verdad y la encuentras, y a través de la verdad te lo harás libre. Yo espero que vosotros tengan comprendido o que es la industria, o que es la empresa y o que es el comercio, y cómo la importancia que nosotros damos para estas estructuras mucho mayor do que la importancia que damos para nosotros seres humanos o para nosotros mismos, permite que toda nuestra bioenergía vital se desvíe para estas estructuras, de manera que somos 8 o 12 horas por día esclavizados, al invés de nos reunirmos para comprender cómo todo eso funciona, darles un gran prejuicio, dejando de participar de manera activa de todo este lío creado por las industrias y por las empresas dentro de nosotros. Y aprender a vivir de manera sencilla, de manera monástica, si posible. Si vives en una ciudad como Barcelona, tú no tienes necesidad de tener coche, por ejemplo. Puedes utilizar el transporte público 24 horas por día, haciendo con que los industriales no tengan ganancias a través de ti. Entonces, lo importante es que tú mires para adentro y comprenda cuál es tu nivel de comprometimiento con estas estructuras industriales y empresariales. ¿Cuánto tú dependes de ellas para ser feliz? Justamente porque a través de este nivel de conciencia podrás te desconectar y crear un sistema de vida que te genere karmas mejores do que depender de la industria, de la empresa y del comercio desde una perspectiva esclavizante, ¿no? Porque el comercio tiene su carácter saludable, que es lo que permite a las sociedades, principalmente en Europa, vivir libre de la necesidad de declarar guerras. Pues a través de este conocimiento vosotros estarán ampliando vuestras conciencias y reformulando vuestra manera de relacionarse con el comercio, de relacionarse principalmente con las empresas y con las industrias, que son estructuras que satanizan el comercio justamente para que 1% de la población pueda vivir como dioses y como reyes, y 99% de la población estén sujetas a vivir muchas veces como mendigos, y que todos creen que esto es normal. Pues esto tiene que acabar, y acabará pronto. Cuanto más personas tuvieran compromiso con la verdad, buscaren la verdad y expandir en su conciencia, más amenazados nuestros magos negros, nuestros industriales y empresarios, destruidores de la vida y de la raza humana, estarán en nuestro planeta con sus días contados. Me gustaría agradecer la audiencia y la presencia de todos en nuestra vida, en nuestra obra en el planeta Tierra. Me voy a despedir y hasta nuestro próximo encuentro, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Saludos cordiales alfa sirianos a todos y buenas tardes.